Somos una iglesia de Cristo abarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio para ser discípulos de Él, que crezcan en amor, en fe y servicio. Por eso vamos a comenzar a estudiar esta carta que a lo largo de todo su contenido va a enfatizar en tres temas principales. El primero es la naturaleza de Dios como amor, y Juan va a justificar esta idea al destacar la encarnación de Jesús y su sacrificio en la cruz. Es decir, para Juan, la máxima revelación del amor de Dios se ve en la muerte y en el sacrificio de Jesús en la cruz. El segundo tema en el cual Juan va a estar enfatizando es la importancia de la comunidad en Cristo. La comunidad en Cristo, enfatizando la comunión entre los creyentes, argumentando que el amor entre los creyentes es una evidencia de la unión a Jesús. Otra vez, si tú estás unido a Jesús, si tú has creído en el evangelio, por naturaleza vas a buscar tener comunión con tus hermanos, es lo que dice Juan. Y el tercer punto que Juan trata es la importancia de la verdad, y esto debido a un grupo de falsos maestros que comenzaron a introducir ideas equivocadas referente a Jesús, por lo que Juan enfatiza la importancia de mantenerse en la verdad y de permanecer en las enseñanzas de Jesús. Entonces, estos tres puntos a lo largo de toda la carta van a estar haciendo eco en lo que Juan está escribiendo. Dios es amor, la importancia de la comunión entre los creyentes y la importancia de permanecer en la verdad. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que la primera carta de Juan es una carta que, además de ser una parte integral del Nuevo Testamento, es una carta que nos ofrece una visión teológica al revelarnos parte de la naturaleza de Dios, pero al mismo tiempo es una carta muy práctica en el sentido de que nos va a proporcionar evidencias de cómo luce, y ojo con esto, cómo luce una vida que ha sido rescatada por el poder del evangelio. Dice Juan, el que no ama a su hermano, el que no puede amar a la persona que tiene a su lado y a quien ha visto, ¿cómo entonces puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Si Dios es amor. Entonces, teniendo esto como contexto, quiero que leamos los primeros 4 versículos del capítulo 1, y a través de estos versículos vamos a ver por qué el evangelio es una buena noticia para ti y para mí. La comunión, justamente lo que estamos hablando, la comunión como el resultado del evangelio y el fruto del evangelio sobre nuestras propias vidas, es decir, cómo el evangelio va a afectar nuestra propia vida. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a darle lectura a 1 de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me voy a detener ahí y voy a orar para poder continuar. Padre, gracias, Señor, porque a través de Jesús tú has hecho la mayor revelación de tu amor, Señor, al entregarlo por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque si hoy tenemos acceso y comunión a tu presencia y podemos cantar como lo hacíamos ahorita y si podemos celebrar la Santa Cena, Señor, como lo vamos a hacer
al finalizar de este servicio, Señor, es porque Jesús voluntariamente entregó su vida, Señor, por el rescate nuestro. Así que, Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por quien tú eres, Señor, por lo que ya has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que seguirás haciendo, Señor, porque si estamos aquí, es señal de que no has terminado en nosotros, que hay muchas cosas que todavía tienes que transformar en nuestro carácter, en nuestro corazón, Señor, y por consecuencia en nuestra conducta, Padre. Entonces, abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver las maravillas de tu ley, que podamos experimentar la presencia de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, Señor. Te lo ruego esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os pronunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, para poder entender esto, que parece un trabalenguas, ¿no? Le decía a un amigo con el que platicaba ayer, me costó 2 neuronas de mi cerebro poder entender qué era lo que Juan estaba tratando de decir aquí. Pero si vamos a los evangelios, encontramos que Juan, el apóstol que justamente escribe esto, aparte de ser uno de los 12 discípulos que Jesús llamó, fue también, junto con Jacobo y Pedro, uno de los hombres más cercanos a Jesús. De hecho, podemos verlo junto a Jesús en momentos muy importantes, en momentos muy íntimos, como lo fue, por ejemplo, la transfiguración, la noche en que Jesús fue arrestado, o siendo el discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús mientras celebraban la cena de la Pascua, la noche también en la que Jesús fue arrestado. Entonces, cuando Juan escribe esto, él tiene momentos, tiene experiencias con Jesús que solo unos cuantos pudieron llegar a ver, pudieron llegar a oír, pudieron llegar a tocar. Momentos que quedaron grabados en su corazón y de los cuales ahora él mismo habla y daba testimonio, como lo menciona en los primeros versículos de este capítulo 1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocamos, esto es, dice Juan, lo que les anunciamos. Entonces, imagínate los momentos que vivió al lado de Jesús. Imagínate lo que pudo escuchar de su maestro. Hace rato, ¿cuántos han visto la serie de Chosen? Ok, hace rato, si no la has visto, es una buena serie. Si quieres tener un relato fiel de los evangelios, lee la Biblia, no veas una serie, ¿verdad? Pero es una buena serie para más o menos comprender un poco de la cultura, ¿no? Y hablábamos de algunos momentos específicos que muestra la serie y que de alguna manera tuvieron que ser así, porque Jesús no era ajeno a la cultura. Jesús no era, ¿cómo lo digo? Para que se entienda, pero Jesús se sumergió en la cultura. Entonces, todos estos momentos, todas estas palabras, todo esto que Juan pudo escuchar, oír, tocar, contemplar acerca de Jesús, dice él mismo, es lo que les escribimos referente al verbo de vida. Ahora, creo que el testimonio más grande que Juan podía haber dado acerca del poder de Dios era el que él mismo había podido experimentar en su propia vida. Era la transformación de su propia vida. Juan, junto con su hermano Jacobo, fueron apodados por Jesús como hijos del trueno. Hijos del trueno, ¿no? Ahora, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas que a alguien le dicen hijo del trueno? ¿No? Y fue justamente por eso.
debido a su carácter apasionado, debido a su carácter impulsivo, debido a que en su carácter en muchas ocasiones llegó a ser un tanto rudo, un tanto áspero. Dice la Escritura que Jesús los apoda de esta manera. Hay registros en los evangelios de cómo en una ocasión Jesús trató de entrar a Samaria y fue rechazado, y la respuesta de Jacobo y de Juan fue: Señor, ¿por qué no hacemos que descienda fuego del cielo para que consuma a todos? Ese era el Juan que ahora está escribiendo esto, o más bien ese fue el Juan que fue transformado por Jesús, y que a través de esta carta vemos cómo el carácter de Juan ha sido tocado y transformado por el poder de Jesús, y cómo todo ese celo, cómo ese impulso que lo llevó a pretender consumir con fuego a todo un pueblo, ahora es un celo que lo lleva a testificar con amor y con gracia la verdad de Jesús y su evangelio. De hecho, si tú lees los evangelios, el evangelio de Juan, él mismo se refiere a Juan como el discípulo amado. Pero no porque Jesús amara más a Juan, sino porque Juan pudo captar esta idea, el amor de Dios sobre su vida, y cómo eso lo había transformado a él. Y sabes, esa es nuestra esperanza, saber que en Jesús nuestras deficiencias pueden ser arregladas. Saber que en Jesús nuestras heridas pueden ser sanadas. Saber que aquello que hoy está lejos de reflejar a Jesús en mi carácter, Él lo puede restaurar. Y eso es parte de lo que Juan pudo ver. Esa es la restauración que él mismo pudo experimentar y palpar, y de la cual, dice Juan, ahora yo les doy testimonio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y yo creo que tú y yo, al igual que Juan, tenemos cosas de las cuales podemos testificar y hablar y dar a conocer acerca de nuestro Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Te has detenido a pensar en eso? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida de la cual hoy puedas decir: yo sé que mi Dios es poderoso porque ha hecho esto en mí? Yo sé que mi Dios es transformador porque mira, yo antes era esto, pero ahora entiendo que su amor, que su gracia, que su perdón me ha alcanzado, y en respuesta a eso Él ha trabajado en mi carácter, y hoy tengo amor, hoy tengo paz, hoy busco la santidad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y pareciera muy repetitivo, ¿no? Pareciera que Juan está repitiendo lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que escuchamos. Pero creo que Juan quiere dejar bien en claro que lo que él está dando testimonio no es algo que le contaron, no es algo que por ahí escuchó, no es una historia, ¿no? Como tantas historias que había en la antigüedad. Dice Juan, no, esto yo lo vi, esto yo lo escuché, y quiero que quede bien claro. Es básicamente la idea. Ahora, seguramente has escuchado la palabra evangelio. Evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega que se usaba en la antigüedad para hacer referencia a una buena noticia, o una noticia que hacía que alguien quien la recibía
cantara, danzara y saltara de gozo. Ese era el sentido de la palabra evangelio. Se usaba también por los griegos en la antigüedad cuando iban a la guerra y llegaba un mensajero con el rey a decirle: rey, ganamos la batalla, tenemos la victoria. Y eso obviamente traía gozo y felicidad al corazón del rey. Era una buena noticia. Hace casi 9 años, y no puedo creer que ha pasado tanto tiempo, en tan poco tiempo, pero hace 9 años mi esposa empezó a sentir un dolor muy fuerte en el vientre. Y ella pensó que era un dolor de cólico normal, como generalmente les da a las mujeres. Así que no le hizo mucho caso. Pero conforme fueron avanzando los días, el dolor comenzó a hacerse más fuerte, comenzó a hacerse más intenso, más profundo, y evidentemente nos empezamos a preocupar. Así que decidimos ir al médico para una revisión y descartar cualquier cosa, y mientras la doctora la revisaba con este aparatito, el ultrasonido, para ver qué había ahí, por qué ese dolor tan intenso, hizo una pausa para pronunciar las palabras que literalmente hicieron que nuestro corazón saltara, se llenara de gozo y de alegría, y que nuestra boca se llenaran de cánticos y de agradecimiento, y las palabras fueron: felicidades, van a ser papás, van a ser papás. Eso es el sentido de la palabra evangelio. Una noticia que al escucharla todo cambia. Una noticia que al escucharla llena tu corazón de gozo, de felicidad, y quieres saltar y quieres salir corriendo y llorar porque no puedes creer lo impresionante de esa buena noticia. Ahora, esa buena noticia para ti y para mí no es que vayamos a ser papás, ¿verdad? Es increíble esa noticia, pero hay una noticia aún más increíble, y la encontramos en estos primeros versículos que ya leímos. Dice Juan: porque la vida fue, ¿qué dice ahí? Fue manifestada. La vida fue manifestada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué el hecho de que la vida haya sido manifestada debe hacernos cantar, danzar y saltar de gozo? Si te fijas, en el versículo 1, Juan habla del verbo de vida. Esto evidentemente apunta a la encarnación y a la humanidad de Jesús. Y en el versículo 2, Juan continúa diciendo que la vida fue manifestada, por lo que podemos interpretar que esta declaración afirma o es una afirmación de la revelación de Dios a través de Jesús al mundo. Déjame repetir eso. La revelación de la revelación de Dios a través de Jesús al mundo. Jesús, dice Juan, que es la vida eterna, se hizo visible, se manifestó y lo vimos, dice Juan. No solamente vimos a Jesús, sino vimos la revelación de Dios a través de Jesús. Mira, no pierdas primera de Juan, pero ve al Evangelio de Juan, por favor. Juan 1:14. Y aquel verbo, haciendo referencia a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de amor y de verdad. Y vimos su gloria, dice Juan. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús hecho hombre es la revelación visible, es la revelación palpable, es la revelación audible de Dios mismo. A Dios nadie le vio jamás, dice el mismo Juan. El unigénito Hijo
el que está sentado en el seno del Padre, este es quien le ha dado a conocer. Y no solo eso, y aquí es donde está la buena noticia que tiene que hacer que nuestro corazón se acelere mientras se llena de gozo, porque mediante su vida perfecta, su muerte expiatoria, es decir, su muerte en sacrificio por el perdón de nuestros pecados y su resurrección, Jesús nos rescata de la ira de Dios para tener paz con Él, con la promesa de una restauración completa. Esa es la buena noticia que espero que haga que tu corazón se acelere. Que a través de su muerte, de su encarnación, de su muerte y de su resurrección, Jesús nos rescata del castigo que tú y yo merecíamos a consecuencia de nuestros pecados. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque uno de los temas centrales en la carta de Juan es el amor de Dios. Dios es amor. Y desde el principio Juan expone que el gran amor de Dios se manifiesta a través de Jesús al revelar de manera plena, como lo vemos en el Evangelio de Juan, la gloria del Padre, pero también al convertirse en el único camino. Y pon mucha atención a esto, porque no hay diferentes caminos que nos llevan a Dios. No hay diferentes religiones que nos lleven a Dios. El único camino que nos lleva a la presencia de Dios a través del perdón incondicional de nuestros pecados es Jesucristo. Es lo único. No es ni la religión cristiana ni ninguna otra religión la que nos va a llevar a estar delante de la presencia del Padre, justificados, glorificados, perdonados. El único que lo hace es Jesús y su sacrificio en la cruz. Solo Él. No hay otro camino. No hay nadie más quien pueda llevarnos a la presencia de Dios. Mira, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si estás ahí, vamos a darle lectura. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, para llevarnos a Dios, dice Pedro. Entonces, con su obediencia, con su muerte y con su resurrección, Jesús abre el único camino para que podamos regresar y tener acceso a la presencia del Padre. Entonces, quiero que medites en esto, porque eso significa que el amor de Dios a través de Jesús es un amor redentor, un amor que salva, un amor que restaura, un amor que nos libera de la esclavitud del pecado, quitando la culpa y la condenación. Eso significa que ya no tenemos que vivir cargando ni la vergüenza ni la culpa, porque Jesús ofreció su vida para pagar el precio por nuestros pecados y mediante ese perdón hacer posible la reconciliación personal con Dios. Y quiero que medites en esto, porque a través de su sacrificio Jesús puso el fundamento y abrió el camino para este gran acto soberano de misericordia y de gracia. Por eso nuestro compromiso es con Jesús y con su evangelio, nada más, porque no tenemos otra esperanza, porque nada ni nadie puede ofrecernos reconciliación, porque nada ni nadie más puede ofrecernos paz y un camino a la presencia del Padre como lo hace el único mediador entre Dios y el hombre, Jesús. Y mira, no sé si te han vendido la idea de que hay otros mediadores
entre nosotros y Dios, y que tenemos que ir y rezarles, y que tenemos que ir y ponerles altares y adorarles y echarle cohetes. No, perdón, pero te han engañado si has creído eso. Porque el único mediador, el único camino entre Dios y el hombre es Jesús. Y ese es el oficio, si pudiéramos llamarlo de esa manera, de Jesús. Interceder por nosotros entre muchos oficios, pero es interceder por nosotros y ser el único camino y el único mediador entre nosotros y el Padre. Entonces, ojo con eso. Ahora, quiero que veas el contraste de esto. Dice Juan, la vida fue manifestada y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y quiero que veas el contraste de esto, pero para que esto fuera posible, Dios tuvo que manifestar a través de la cruz de Jesús la severidad del castigo por el pecado, pero al mismo tiempo la gloriosa disposición de perdonarlo. ¿Ves el contraste que hay aquí? Por un lado, Dios tiene que manifestar la severidad del castigo por el pecado, pero al mismo tiempo revela la gloriosa disposición de perdonarlo. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la buena noticia, que pecadores como tú y como yo, los culpables, que los indignos, que los quebrantados de corazón, que los que no merecen, todos, a través de Jesús tenemos un lugar en la mesa del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la manifestación de Jesús fue derramada la infinita gracia y la infinita misericordia que Dios anhelaba entregarnos. Solo a través de Jesús el pecador encuentra perdón, encuentra libertad, encuentra amor y restauración. Solo a través de Él. Y esta es la buena noticia, que a través de Jesús el amor redentor de Dios nos salva, nos restaura y nos libera del pecado. Por lo tanto, podemos vivir con la esperanza de saber que tenemos un futuro glorioso y eterno a su lado. Y esa es nuestra esperanza, que nos espera una eternidad al lado de nuestro Señor y Salvador. Ahora hay un punto muy interesante aquí. Regresa a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, versículo 3. Entonces el Evangelio nos anuncia la buena noticia de que a través de Jesús tenemos perdón, reconciliación y restauración con el Padre. Versículo 3 de Primera de Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y marca eso, por favor. Para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, esta palabra comunión es la palabra koinonía. Probablemente la has escuchado en más de alguna ocasión. Hay ministerios, hay diferentes cosas que usan esta palabra koinonía, pero es una palabra griega que se utilizaba para señalar una relación cuando era estrecha o cercana o de un alto nivel de confianza.
Eso significa la palabra koinonía, una amistad, una relación, una comunión cercana, estrecha, de alta confianza. Entonces, chécate, dice Juan, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que nuestras manos palparon, lo que se nos manifestó, todo eso, dice Juan, se los damos a conocer para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir, pon atención a esto, que cuando tú y yo vivimos el Evangelio, cuando lo abrazamos y nuestra vida está enmarcada por la verdad del Evangelio, pasamos a formar una comunidad en la que nos volvemos parte de un cuerpo en el que compartimos una misma fe, un cuerpo en el que compartimos un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre, como dice Efesios capítulo 4, un cuerpo en el que crecemos juntos, en el que sufrimos juntos, en el que alabamos y adoramos juntos, en el que nos servimos unos a otros en amor, en gracia, en misericordia, en perdón. Entonces, otra vez, quiero que medites en esto. Pero el Evangelio no solo nos redime y nos garantiza la esperanza de una vida eterna, sino que además nos coloca en una comunidad en la que, unidos al Padre y a Jesucristo, manifestamos su gloria. Eso es lo que hace el Evangelio también por nosotros. No solo apunta a la vida eterna, sino que en el tiempo presente nos coloca en un lugar como estos, llamados iglesia, en donde unidos al Padre y a Jesucristo manifestamos su gloria. Y mucho de la carta de Juan gira en torno a esta idea. Ya que Dios es amor, nosotros debemos permanecer en unidad y comunión a través del amor unos con otros. Es más, mira lo que el mismo Juan dice cuando esta comunión se rompe entre nosotros. Ve aquí mismo a Primera de Juan, pero al capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Te das cuenta? Dice Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y cuando permanecemos en amor, ¿en dónde permanecemos? Dice Juan, en Él. Entonces, a través del Evangelio somos unidos en comunión para manifestar que la buena noticia es verdad. A través de la comunión entre nosotros le anunciamos al mundo que Jesús es real. Le anunciamos al mundo que su amor es restaurador. En esto, dijo Jesús, conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen entre ustedes. Entonces te animo, y si quieres verlo como una exhortación, velo como una exhortación, no tengo problema. Pero no menosprecies ni desacredites el valor que Dios ha puesto en que tú y yo seamos parte de una comunidad como esta. No menosprecies ni desacredites el valor que Dios ha puesto en caminar en comunión para anunciar la verdad del Evangelio. Si hoy el Evangelio tiene un verdadero significado y un peso en tu vida, entonces naturalmente vas a buscar tener comunión con otros. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si hoy verdaderamente
el evangelio tiene un peso en tu vida, el ser un cristiano aislado, el vivir un cristianismo desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu espacio, pero no va con esto. El evangelio nos posiciona en una comunidad en donde naturalmente vamos a buscar tener conexión, en donde vamos a permanecer unidos bajo un mismo Dios, bajo un mismo Señor, bajo una misma fe, bajo un mismo bautismo. Porque el evangelio nos revela la grandeza del amor de Dios, lo que nos lleva a despojarnos de nuestra indiferencia y a unirnos en ese mismo amor, en esa misma fe y en ese mismo servicio. Y quiero terminar leyendo el versículo 4. Dice: estas cosas les escribo. Regresa a primera de Juan si no estás ahí. Pero dice Juan: estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y quiero que medites en esto. Pero la esperanza del evangelio nos recuerda que el verdadero gozo no depende de las circunstancias, sino que el verdadero gozo tiene su origen en Jesús mismo. Que su vida, su muerte y su resurrección son el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Y no sé cómo vienes hoy. No sé si hoy vengas cargando algo que ha hecho que tu gozo se pierda. No sé si hoy vengas pasando por diferentes situaciones que te tienen con el gozo lejos de ti. Pero si es así, creo que es un buen día para volver a abrazar la verdad del evangelio. Esa verdad que nos capacita para amar, para perdonar, para tener misericordia, para tener gracia, para servir a otros. Esa verdad que nos capacita para enfrentar esta vida desde el terreno de la fe, que nos recuerdan que lo que vivimos aquí son incomparables al eterno peso de gloria, como dice la Escritura, que está siendo puesta sobre nosotros. Y por eso vamos a terminar tomando también la Santa Cena el día de hoy, porque a través de Jesús queremos recordar que a través de Jesús tenemos ese amor incondicional y ese perdón de pecados, y que si hoy podemos acercarnos a la presencia de Dios, a su trono con confianza, es gracias al sacrificio de Jesús. Entonces le pido a los muchachos de la alabanza que vayan pasando, y mientras van pasando, ¿por qué no te tomas un minuto ahí para darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias porque sin merecerlo tú entregaste a tu Hijo Jesús para que el día de hoy yo pueda tener paz, tener comunión y poder acercarme confiadamente a tu presencia. Tómate un minuto para poder orar y darle gracias a Dios por eso.